Bienvenidos a la clase 3, donde observaremos algunas características del arte egipcio, sobre todo los racionalismos técnicos que van a marcar una fuerte impronta en la escultura y en la pintura. En la clase pasada habíamos dicho que el período neolítico iba a ser muy importante en sus inicios porque iba a marcar el comienzo de una economía de previsión y de una organización de pueblos sedentarios. Pues más importante va a ser sobre el final, porque estos pueblos van a ser los que generen el inicio de una cultura urbana. Eso va a pasar en este inicio de la cultura egipcia. Vamos a ver que sobre el río Nilo va a ser donde se asienten cantidades de pueblos, como estamos viendo aquí, por ejemplo, la cultura de Badari, que ha dejado estas huellas en su cerámica, y estos pueblos van a complejizarse, van a dinamizarse en una vida social, en una vida comercial, y serán la base de lo que se va a ver sobre el año 3000, que va a ser la unificación de Egipto. Estamos viendo la paleta de Narmer y esta es una paleta que sirve para contener grafito, un polvo que se utilizaba para los ojos, para atenuar el resplandor del sol. Pero por fuera va a tener inscripciones importantes. Vamos a ver a un faraón poderoso, lo marca su tamaño, que está sometiendo a otros pueblos. Pues aquí comienza la unificación de estos pueblos que estaban en este estadio neolítico y la primera configuración de un imperio. Este gran imperio que va a ser Egipto. ¿Sí? Podemos ver en esta paleta el inicio de una vida política, pero además claramente un lenguaje visual, una forma de expresión que se va a mantener durante mucho tiempo. La cultura egipcia va a ser estable, ¿sí? Estamos viendo un inicio desde más o menos 3000 años antes de Cristo y vamos a hablar de su caída hacia el año 30 antes de Cristo, ¿sí? Un largo periodo. Muy bien, la paleta de Narmer entonces va a marcar algo importante desde su comienzo, que el signo del faraón, el poder, va a estar asociado a signos religiosos. Si observamos, entonces, vamos a tener desde un comienzo algo que se va a sostener, que es que las castas sacerdotales, ¿sí?, se van a asociar a los nobles. Estamos viendo en esta imagen a un faraón rodeado del dios Anubis y el dios Horus. Más allá de esta narración está mostrando esta idea de poder asociado. Van a ser estas castas religiosas y políticas las que profesarán un culto a los muertos. Vale decir que el arte va a estar destinado a esta actividad, ¿no es cierto?, a esta creencia que va a ser una vida eterna en el más allá. ¿Qué situación va a tener el artista? Piensen que el artista va a ser un artesano sumamente especializado. Ya el artesano del neolítico tenía habilidades, pues ahora se le pedirán muchas más. El dominio de estéticas, el dominio de herramientas, pero por sobre todo el dominio de reglas. Tanto los sacerdotes como los nobles serán castas conservadoras, que van a pedir una estabilidad y una imagen que se sostenga de manera estable, que se sostenga de una manera conservadora. Muy bien. Quiere decir que todo el arte que vamos a ver, tanto en pintura como en escultura, va a estar destinado a templos funerarios. Estos templos que comenzaron siendo mastabas, construcciones rectangulares con cámaras funerarias que se ven por debajo,
y que lentamente se fueron complejizando. Vemos cómo parecería que esta suma de mastabas comienzan a generar lo que se llaman las pirámides escalonadas, y estas pirámides tienden a complejizarse cada vez más. Estamos viendo la pirámide del faraón Zoser y ya vemos una pirámide escalonada de grandes proporciones. Si uno piensa cuál es el sentido de un templo funerario tan imponente, bueno, un sentido importante de poder, es un mensaje, ¿sí?, hacia adentro del imperio y hacia afuera. Pero además, nosotros siempre decimos que el arte es la imagen de sí, es la imagen de un pueblo. Basta mirar una pirámide para poder sintetizar la estructura misma de la sociedad. Esta estructura escalonada, esta estructura de castas, ¿sí?, cuyo vértice va a estar encabezado por el faraón y por Dios. Vale decir que está representada una estructura social muy estamentada y muy rígida, si se quiere. Por supuesto que van a complejizarse más estos templos y aparecerá entonces la pirámide acodada, con esta estructura interna y una especie de revestimiento, hasta llegar a pirámides que van a ser de grandes tamaños, como la pirámide de Snefru, la pirámide de Keops, tantas otras, cuyas matemáticas, cuyas angulaciones van a tener que ver con cálculos sagrados, con una matemática sagrada. Este ángulo de 53 grados se referirá a algo más que una simple inclinación. Los complejos funerarios, como vemos, ¿no?, que pueden constar de muchos templos a distintos reyes, siempre van a estar acompañados de mastabas, ¿sí?, de tumbas de la nobleza. Vale decir que uno va a poder ver los rangos y este poder que tuvo cada casta social. Pues ahí adentro se desarrolló todo el arte pictórico, los grandes frisos y todas las esculturas. Sobre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, este final del período egipcio, los templos van a tomar otros formatos, ¿sí?, como estamos viendo el templo de la reina Hatshepsut. Templos con grandes columnas que se hunden en la roca y cuyas cámaras funerarias van a estar protegidas, siempre bajo tierra, siempre en lugares de extrema protección. Pues en estos templos la estatuaria va a tener mucha importancia. El templo de Luxor, el templo de Karnak, van a mostrar grandes representaciones, y vamos a ver que estas representaciones en esculturas están regladas, ¿sí?, están de alguna manera estereotipadas, ¿sí?, pues van a estar controladas por reglas estrictas, ¿sí? Estas imágenes no serán retratos de los faraones tal como vivieron, sino que serán imágenes hieráticas, es decir, que estarán estereotipadas en función de un poder político y de un poder religioso. Estamos viendo la estatua del rey Miserino acompañado de dos diosas, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? En primer término, la frontalidad y sobre todo el hieratismo. Esta posición, ¿sí?, sumamente protocolar, sumamente solemne, va a ser una característica propia de todas las esculturas. Si observamos, la frontalidad va a estar dada por la posición del cuerpo y por el adelantamiento del pie, y lo que va a indicar es una sola posibilidad
de mirar la escultura, quiere decir un único punto de vista. Muchos asocian este modo de conducir, este modo político de los faraones, así como el faraón rige a toda la sociedad con su visión y su único punto de vista, pues así serán las esculturas. Vale decir que de este bloque, de este prisma de piedra, la posición principal será siempre estar por delante de esta imagen. Muy bien, vemos otras estatuarias y puede cambiar, ¿sí? En el caso anterior de pie, en este caso los reyes están sentados, pero son estereotipos, ¿sí? No van a mostrar a estos reyes tal cual fueron, sino una imagen hierática. Hay algunos casos donde se da algo de naturalismo, siempre dentro de estas pautas, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, de imágenes que puedan tener menor peso político, ¿sí? Que no tengan una importancia, o imágenes que sean las que acompañan al difunto, ¿sí? En ese caso, si acompañan al difunto, se cree que esta especie de alma, el Ka, posa sobre la materialidad de la escultura. Por lo tanto, esa escultura debe parecerse en algo a lo que fue en vida. Estas son reglas que van oscilando a lo largo del desarrollo de toda la escultura. En este caso vemos al alcalde de un pueblo y lo vemos no en piedra, en esta piedra caliza, sino en madera. Un material menos noble, un material que tiende a perderse con el tiempo. Y sobre todo se ven rasgos propios de lo que fue esta persona. Cierto cuello redondo, más gordo, ¿no? De panza abultada, de ciertos rasgos, de cierta fisonomía particular. Estamos frente a una presencia más naturalista dentro de este estilo, que conserva la frontalidad, que conserva la solemnidad de todos modos. En la estatuaria de los escribas, por ejemplo, como estamos viendo, bueno, no es un personaje de peso, si bien sirve al faraón y sirve sobre todo a la casta sacerdotal, ¿no es cierto? Es una especie de contador, ¿no? De los bienes, de las posesiones, de las riquezas. Bueno, no es alguien de peso, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos ver son rasgos en su cara, el tipo de mandíbula, el tipo de gesto, el tipo de pecho más descriptivo, digamos, de cierta pancita, de ciertos rasgos más naturalistas. Bueno, otros escribas se han encontrado, en este caso la cara, ¿no? Con cierta hinchazón, con cierto gesto en la boca, que denota más naturalismo. Esto es, digamos, más tal vez relacionado a estatuaria de gente de menor rango. Muy bien, otra de las excepciones ha sido el periodo de Amenofis IV, un rey que también se lo llamó Akenatón, ¿sí? Porque hizo algo en la historia importante que fue posicionarse más en la política como un rey mundano, terrenal, capaz de modificar la religión. Por lo tanto, el sistema politeísta de Egipto durante su reinado pasa a ser un sistema monoteísta. Por eso aparece la figura de Atón como dios central. ¿Qué es lo que marca esto? Va a marcar que tiene un poder político fundamental. No es Dios quien designa a un faraón o a un poder político, sino que el faraón construye la religión, ¿sí? Esto, por supuesto, le va a traer problemas, va a tener que mudar su ciudad, por eso construye lo que es Tel el Amarna, y su periodo termina en corto tiempo.
Su mujer fue la reina Nefertiti, que tiene rasgos de extrema belleza. Por eso empieza a aparecer, digamos, en toda la estatuaria de Amenofis IV, de Nefertiti, de su familia, rasgos muy, muy naturalistas, muy descriptivos de lo efímero del presente, justamente lo que Egipto tiende a no tomar, ¿sí? Piensen que siempre el arte egipcio va a ser referente a la eternidad, aquello que no varía. En el caso, por ejemplo, de este relieve de Amenofis IV que estamos viendo, no solo me va a mostrar sus rasgos particulares, su mentón pronunciado, sus labios grandes, carnosos, sino que va a utilizar una línea que es la línea modulada. Una línea que no va a ser continua, ¿no? Irregular, sin ningún tipo de peso, de cambios, sino que en este caso la línea modulada va a generar, depende de la luz, pesos dados por la sombra. Esta variación que genera la línea la vamos a ver como una especie también de violación a reglas del racionalismo técnico, que están indicando que fue un faraón muy apegado a la vida terrenal, ¿sí? Que de algún modo se desapegó de este poder político. En este caso, el relieve de la escena familiar lo va a mostrar con sus hijos, en una escena absolutamente cotidiana, su mujer, sus hijos jugando, cosa que jamás ningún faraón había hecho, ¿no? De algún modo rompe este hieratismo, ¿sí? No obstante, sigue siendo un relieve que tiene racionalismos técnicos. ¿Qué son estos racionalismos técnicos? Son las reglas que lo rigen, ¿sí? Vamos a ver ahora en pintura sobre todo cómo se van a dar estas reglas, ¿no es cierto? Cómo aparece este esquema de configuración del cuerpo, ¿sí? Donde el ojo va a aparecer de frente, la cara de perfil, el torso de frente, los pies de perfil. Quiere decir que el cuerpo no se va a describir de manera realista, de manera naturalista, por observación, sino que se va a describir por suma de conceptos, ¿sí? Por lo que sabemos, por lo que entendemos, no por lo que estamos viendo. Pues acá se está dando esto, ¿sí? Aparece el racionalismo técnico con estas violaciones temáticas más naturalistas o con esta presencia de la línea, que tiene que ver con variaciones. Muy bien, ya adelantamos entonces estas reglas racionalistas y vamos a lo que fueron los frisos, las pinturas. ¿Cómo se va a dar? Digamos, en la pintura se ve muy claro se ve muy clara la necesidad, digamos, de seguir reglas. Primero vamos a ver que el arte va a tener un sentido narrativo, o sea que le va a contar al difunto aquello que fue importante para su vida. En este caso estamos viendo la siembra, la cosecha de trigo, ¿no es cierto? Pero también podría ser escenas políticas, escenas religiosas, los ritos finales, el peso de su alma, etc. Siempre la pintura le va a recordar aquello que fue importante. Por lo tanto, este sentido narrativo va a estar dado en bandas, se va a leer de arriba hacia abajo, ¿sí? Como si tomáramos la hoja de un cuaderno y leyéramos renglón por renglón, ¿sí? Esa organización va a ser muy importante. Ahora, entre cada figura, ¿sí? Va a haber ausencia de superposición. ¿Qué quiere decir?
que ninguna figura va a superponerse, ¿sí? No van a, de algún modo, complejizar esta lectura, ¿sí? Tiene un fin legible, que esto sea fácil para el que lo mira. Después vamos a ver que hay algunas excepciones con respecto a esto, pero este sentido narrativo en bandas superpuestas y en este orden, así como nosotros las tipografías las ordenamos sin superponerlas para que una palabra se entienda, pues las figuras en este caso van a tener este mismo orden, ¿no es cierto? Bueno, esto va a generar ausencia de profundidad. Quiere decir que va a haber planimetría. No vamos a estar en presencia de lo que después conoceremos en otros momentos históricos como una perspectiva de punto central que busca una idea de infinito. Para nada. Todo se va a dar en el mismo plano. Por sobre todas las cosas, y esto lo veíamos desde la paleta de Narmer en adelante, va a existir una ley de jerarquía. El mayor tamaño me va a indicar el mayor poder en el rango social, ¿sí? Si es un dios y un faraón importante, estarán a la misma altura. Pero de esa figura y de ese tamaño hacia abajo, las jerarquías achicarán el tamaño, indicando su rango social. En este caso estamos viendo campesinos egipcios, ¿sí? Pero aparece un personaje de menor rango, chiquito, inclinado, de piel negra, tal vez un esclavo nubio, ¿sí? Y ahí está indicando las jerarquías también entre las clases más bajas. La ley de frontalidad va a ser importante, ¿sí? Esta ley que va a indicar, ¿sí?, que el torso siempre está adelantado al espectador. Y esto va a estar acompañado por esta técnica completiva, esto que decíamos, ¿sí?, que se tiende a organizar la figura por lo que conocemos, no por lo que vemos de manera natural. Quiere decir que el torso marcará la frontalidad, los ojos estarán de frente, ¿sí?, mientras que otras partes del cuerpo, los pies por ejemplo, estarán de perfil. La línea acompañará esto, y ven que acá sí hay una línea homogénea, continua, digamos que no ejerce ningún tipo de expresión ni de cambio sobre la figura. Va a ser la línea por excelencia buscada por este racionalismo técnico, una línea que no admite la variación, como fue, por ejemplo, la línea de Akenatón, ¿sí?, que para poder violar reglas del lenguaje visual, primero hizo una gran revolución en la política y en la organización económica de ese periodo. Bien, luego uno podría seguir analizando el tipo de color, que son los colores naturales del entorno, ¿verdad?, que tiene el egipcio, pero sería, digamos, menos llamativo que estas reglas que nosotros vimos. En este caso, por ejemplo, vemos nuevamente esta figura del faraón acompañado por Horus y Anubis, y estamos viendo funcionar el racionalismo técnico a pleno. Las figuras me van a contar, me van a narrar, y habrá un apoyo de los jeroglíficos que se ven por detrás, como un sistema de escritura que acompaña esta narración visual. Vemos una escena del libro de los muertos, el momento en donde se pesa el alma, ¿sí?, Anubis acompañando al difunto, ¿sí?, y nuevamente esta escena reforzada por esta aparición de la escritura jeroglífica. Muy bien, así como en la escultura vimos que aparecían algunas excepciones, ¿sí?, que podía ser del periodo de Akenatón
o a dónde iba dirigida, si era alguien de menor rango o si era destinada a por ejemplo, una estatuaria para que se asiente el Ka. Ahí podían haber cambios. Pues acá en las pinturas también se suelen dar algunas excepciones. Acá estamos viendo un friso del Imperio Medio, y lo que observamos es que si bien, por supuesto, va a tener un sentido narrativo y me va a contar un agasajo a princesas en este caso, lo primero que veo son la jerarquía. Yo digo, van a haber princesas y van a haber sirvientes, ¿no? Por supuesto que lo veo por el tamaño. Pero dentro de esta escena lo más llamativo es el cruce de cuerpos, la superposición, ¿sí? Y cierta indicación de rasgos un poco más naturalistas. Esta línea que entra, que me describe la panza, ¿sí? Que intenta describirme en algo el cuerpo. Y los torsos, si observan en la bailarina del primer plano, no van a tener tanta frontalidad. Empieza a aparecer cierto escorzo, ¿sí? Esto va a traer más dinamismo. Siempre que se hable de mayor dinamismo, bueno, va a ser un arte que esté mirando hacia algo más terrenal, más efímero, y va a dejar de mirar esta regla de eternidad, tal vez, que hizo tan hierático a todo el arte. Estas variaciones siempre hay que contemplarlas dentro del racionalismo técnico, porque si uno mira, por ejemplo, la constitución de la cara, el ojo va a estar de frente, la cara va a estar de perfil, van a haber un montón de datos, ¿sí? Que me van a seguir llevando a esta regla, digamos, general que tiene el racionalismo en la continuidad del arte egipcio. Vemos un fresco del Imperio Medio, nuevamente un agasajo a princesas, y veo las princesas sentadas de gran tamaño, a diferencia de la sirvienta de un pequeño, ¿no? De una pequeña estatura. Esto indica esta jerarquía. Luego lo que puedo ver es el dinamismo y la superposición. Vemos tres figuras superpuestas, lo que está generando espacio, ¿sí? Y lo que, bueno, elimina esta norma de la no superposición para hacer legible la narración. Bueno, son pequeñas diferencias casi mínimas adentro de una gran continuidad histórica que tuvo este tipo de lenguaje visual. Vemos la última imagen y aquí parecería que hay una especie de pileta, ¿sí? Donde se ven patos y peces, y la vegetación que acompaña y que rodea está absolutamente rebatida, ¿sí? Esto es como el racionalismo técnico llevado a la máxima expresión. Cuando no describimos como lo hizo el hombre del Paleolítico a partir de una observación óptica sensorial, como decía Hauser, sino que interviene un proceso racional, ¿sí? Y entonces organizamos racionalmente, ¿no? O intelectualmente, una serie de elementos de acuerdo a pautas y reglas en un espacio. Todos los lenguajes van a ser importantes y todos son, sobre todo, coherentes a un fin. En el arte egipcio, este fin, ¿sí? De asociar el arte a la eternidad, al culto de los muertos y a un orden social estricto, va a ser lo que lo lleve a producir este tipo de reglas y este tipo de imagen y no otras. Es un arte auténtico y coherente por excelencia. Muchas gracias.